Filosofía de Friedrich Nietzsche, explorando la voluntad de poder y el superhombre. Bienvenidos a un viaje fascinante a través del laberinto de la mente de Friedrich Nietzsche, uno de los filósofos más provocativos y visionarios de la historia. En este espacio de reflexión, exploraremos las profundidades de su pensamiento, desentrañando sus ideas audaces, sus críticas mordaces y su visión única del mundo. Antes de continuar, me gustaría pedirte que le des un me gusta al video y consideres suscribirte en nuestro canal Pensamientos de Guerreros. Es un gesto solidario que nos ayudaría muchísimos para seguir compartiendo informaciones valiosas sobre la mentalidad de los grandes triunfadores de la historia. Continuamos. Nietzsche, nacido en 1844 en el seno de una familia pastoril prusiana, desafió los cimientos de la filosofía occidental con sus obras penetrantes y su estilo literario incomparable. Su búsqueda de la verdad lo llevó a cuestionar las creencias arraigadas, a desafiar las convenciones sociales y a proponer una nueva perspectiva sobre la existencia humana. A lo largo de este recorrido, nos sumergiremos en conceptos como la voluntad de poder, el eterno retorno, el superhombre y la muerte de Dios, ideas que han dejado una huella indeleble en la filosofía moderna y en la comprensión de la condición humana. Prepárense para desafiar sus propias convicciones, para confrontar las paradojas del ser humano y para explorar los abismos de la existencia a través de los ojos de Nietzsche. Únanse a nosotros mientras nos aventuramos en el mundo tumultuoso y apasionante de uno de los pensadores más influyentes de todos los tiempos. Bienvenidos a este viaje de descubrimiento y reflexión sobre la filosofía de Friedrich Nietzsche. Friedrich Nietzsche, el filósofo alemán del siglo XIX, es conocido por su profunda influencia en la filosofía occidental y su perspectiva única sobre temas como la moralidad, la religión, el nihilismo y la existencia humana. Su filosofía, a menudo denominada existencialista, desafía las convenciones tradicionales y plantea preguntas profundas sobre el propósito y el significado de la vida. En este extenso análisis, exploraremos los conceptos centrales de la filosofía existencial de Nietzsche, desde la voluntad de poder hasta el concepto del superhombre. Contexto histórico y filosófico. Nietzsche vivió en una época marcada por el surgimiento de la ciencia, la industrialización y la secularización. En medio de estos cambios, cuestionó las creencias y valores tradicionales, incluida la moralidad cristiana y la idea de un Dios trascendental. Su crítica radical de la moral convencional y su insistencia en la autonomía individual lo han convertido en una figura destacada en la filosofía existencialista. Friedrich Nietzsche, el filósofo alemán del siglo XIX, fue una figura fascinante cuyas ideas han dejado una marca indeleble en el pensamiento occidental. Nacido el 15 de octubre de 1844 en Röcken, Alemania, Nietzsche pasó su infancia rodeado de un entorno religioso y culturalmente rico. Su padre era pastor luterano, lo que influyó en su educación temprana y en su posterior crítica de la religión. Nietzsche mostró un talento intelectual excepcional desde una edad temprana. Estudió filología clásica en la Universidad de Bonn y luego en Leipzig, donde se destacó por su erudición y su profundo interés en la filosofía griega antigua, especialmente en la obra de Sócrates, Platón y Aristóteles. Durante este tiempo, también desarrolló una pasión por la música, particularmente por la obra de Richard Wagner, quien tendría una influencia significativa en su pensamiento posterior. La voluntad de poder. En el núcleo de la filosofía de Nietzsche se encuentra el concepto de la voluntad de poder. Para Nietzsche, la vida es impulsada por una fuerza fundamental de voluntad que busca expresarse y afirmarse a sí misma. Esta voluntad no se limita al deseo de supervivencia o poder político, sino que impulsa todas las actividades humanas, incluida la creatividad, la exploración intelectual y la búsqueda de significado. Explorando la voluntad de poder según Friedrich Nietzsche, un análisis profundo. La voluntad de poder es uno de los conceptos más centrales y controvertidos en la filosofía de Friedrich Nietzsche. En su obra, Nietzsche explora esta idea en profundidad, presentándola como una fuerza fundamental que impulsa todas las actividades y fenómenos en el universo, desde el nivel físico hasta el humano. En este análisis, vamos a desglosar el significado de la voluntad de poder según Nietzsche, su relación con otros aspectos de su filosofía y las implicaciones que tiene para la comprensión de la existencia humana. La noción de la voluntad de poder aparece por primera vez en la obra de Nietzsche en su texto póstumo, La voluntad de poder como arte. Aunque Nietzsche nunca llegó a desarrollar completamente este concepto en una obra completa, lo menciona en varias de sus obras, incluyendo Así habló Zaratustra y Más allá del bien y del mal. Para Nietzsche, la voluntad de poder no es simplemente un deseo individual de dominio o control, sino una fuerza cósmica que subyace a todas las cosas. Voluntad de poder y nihilismo. En el pensamiento de Nietzsche,
la voluntad de poder desafía la idea tradicional de un Dios trascendental como fundamento de la realidad. Nietzsche proclama la muerte de Dios como una consecuencia inevitable de la secularización y el avance de la ciencia. Sin embargo, lejos de ver esto como una tragedia, Nietzsche ve en la muerte de Dios una oportunidad para la humanidad de afirmarse a sí misma y asumir la responsabilidad de crear sus propios valores y significados. El nihilismo surge cuando la vieja moralidad basada en la creencia en Dios se desmorona, dejando un vacío existencial. Para Nietzsche, la voluntad de poder es la respuesta a este nihilismo. Es la fuerza que impulsa a los individuos a buscar significado y afirmación en un mundo aparentemente sin sentido. En lugar de sucumbir al nihilismo pasivo, Nietzsche insta a sus seguidores a abrazar activamente la voluntad de poder y crear sus propios valores basados en la afirmación de la vida y el florecimiento humano. Nihilismo y crítica de la moralidad tradicional. Nietzsche proclamó la muerte de Dios, argumentando que la creencia en un ser divino trascendental ya no era sostenible en la era moderna. Esta declaración no fue solo una observación teológica, sino una crítica profunda a las bases morales de la civilización occidental. Sin un fundamento divino, Nietzsche temía que la moralidad tradicional se desmoronara, dejando un vacío existencial que él llamó nihilismo. Sin embargo, en lugar de sucumbir al nihilismo, Nietzsche instó a sus seguidores a abrazar la condición humana sin ilusiones y a crear sus propios valores y significados. La transvaloración de todos los valores. En su búsqueda de una nueva moralidad, Nietzsche propuso la transvaloración de todos los valores. Esto implicaba cuestionar las normas morales establecidas y evaluarlas en términos de su utilidad y coherencia con la voluntad de poder. En lugar de aceptar pasivamente los valores heredados, Nietzsche animaba a los individuos a examinar críticamente sus creencias y crear nuevas normas basadas en la afirmación de la vida y el florecimiento humano. El eterno retorno. Otro concepto central en la filosofía de Nietzsche es el del eterno retorno. Nietzsche planteó la hipótesis de que el universo está en constante ciclo de destrucción y renovación, y que todas las cosas, incluidas nuestras vidas, se repiten infinitamente en el tiempo. Esta idea desafiante implica una aceptación radical de la propia existencia y una invitación a vivir cada momento como si se repitiera eternamente, sin arrepentimientos ni resentimientos. El concepto del eterno retorno, una de las ideas más provocativas de Friedrich Nietzsche, invita a reflexionar sobre la naturaleza cíclica del tiempo y la vida misma. Para Nietzsche, el eterno retorno plantea la posibilidad de que todo en el universo, incluidos nuestros pensamientos y acciones, se repita infinitamente en un ciclo eterno. En su obra magistral, Así habló Zaratustra, Nietzsche presenta esta idea a través de la figura del profeta Zaratustra, quien proclama, todo vuelve. El eterno retorno de todas las cosas. Para él, el eterno retorno no es simplemente una teoría abstracta, sino un desafío existencial que requiere que cada individuo examine profundamente su vida y sus elecciones. Este concepto plantea una pregunta fundamental: si supieras que vivirías exactamente la misma vida una y otra vez, ¿cómo elegirías vivirla? Para Nietzsche, el eterno retorno es una prueba de la voluntad y el poder creativo del individuo. Invita a abrazar cada momento con pasión y autenticidad, ya que cada experiencia, por más trivial que parezca, contribuye al ciclo infinito de la existencia. El eterno retorno también implica una aceptación radical de la realidad tal como es, incluidos el sufrimiento y el dolor. En lugar de buscar escapar de ellos, Nietzsche sugiere que debemos abrazarlos como parte integral de la vida y encontrar significado incluso en medio de la adversidad. Aunque el concepto del eterno retorno puede resultar perturbador para algunos, para Nietzsche representa una oportunidad para trascender las limitaciones de la existencia humana y alcanzar un estado de plenitud y autenticidad. Al abrazar la idea de que nuestras vidas están intrínsecamente conectadas al tejido del universo, podemos encontrar un sentido más profundo y duradero en nuestras experiencias individuales. En última instancia, el eterno retorno nos desafía a vivir cada momento con la intensidad y la sabiduría de quien sabe que, en última instancia, todo vuelve. El superhombre. El concepto del superhombre de Friedrich Nietzsche es una invitación a trascender las limitaciones y convenciones de la moralidad tradicional y a alcanzar un estado superior de ser. En su obra, Así habló Zaratustra, Nietzsche presenta al superhombre como aquel que ha superado las restricciones impuestas por la moral y las normas sociales, y ha creado sus propios valores basados en su voluntad de poder. El superhombre no se conforma con seguir ciegamente las normas establecidas, sino que crea su propio camino y vive de acuerdo con su propia verdad interior. Es un individuo audaz y valiente que abraza la vida con pasión y creatividad, desafiando constantemente las convenciones y persiguiendo sus aspiraciones más elevadas. Para Nietzsche,
el superhombre representa la culminación del proceso de autotransformación del ser humano, donde el individuo se libera de las ataduras de la moralidad herdiana y se convierte en el arquitecto de su propio destino. En lugar de buscar la aprobación externa o conformarse con la mediocridad, el superhombre busca la excelencia y la realización plena de su potencial humano. Quizás el concepto más conocido asociado con Nietzsche sea el del superhombre. En contraposición al hombre común, el superhombre es aquel que trasciende las limitaciones impuestas por la moral tradicional y crea sus propios valores. Es un individuo libre y creativo, capaz de enfrentar el caos del mundo sin sucumbir al nihilismo. Nietzsche veía al superhombre como el ideal hacia el cual la humanidad debería aspirar, una figura que encarna la plenitud de la voluntad de poder y la afirmación de la vida. El concepto del superhombre está estrechamente relacionado con la voluntad de poder en la filosofía de Nietzsche. Mientras que el hombre común está atrapado en las limitaciones de la moralidad convencional y la conformidad social, el superhombre es aquel que trasciende estas limitaciones y crea sus propios valores basados en la voluntad de poder. Es un individuo libre y creativo, capaz de enfrentar el caos del mundo sin sucumbir al nihilismo. El superhombre encarna la plenitud de la voluntad de poder y representa el ideal hacia el cual la humanidad debería aspirar. Nietzsche ve en él la posibilidad de una nueva era de grandeza y creatividad, liberada de las restricciones del pasado. Sin embargo, Nietzsche advierte que el camino hacia el superhombre es arduo y peligroso, y que solo unos pocos individuos excepcionales serán capaces de alcanzar este estado superior de existencia. En resumen, el concepto del superhombre de Nietzsche es una llamada a la acción para aquellos que aspiran a trascender las limitaciones de la existencia humana y alcanzar un estado de grandeza y realización personal. La muerte de Dios. El concepto de la muerte de Dios en la filosofía de Friedrich Nietzsche es uno de sus temas más controvertidos y provocativos. Esta idea, presentada en su obra Así habló Zaratustra, ha sido interpretada de diversas formas a lo largo del tiempo, pero en su esencia, representa un cambio radical en la forma en que la humanidad comprende la moralidad, la religión y la existencia misma. Para Nietzsche, la muerte de Dios no es un evento histórico o teológico, sino una metáfora que señala el declive de la fe religiosa y la pérdida de un fundamento metafísico para los valores y la moralidad. En el contexto de la Europa del siglo XIX, marcada por el auge del racionalismo y la crítica a la autoridad religiosa, Nietzsche proclama que la idea misma de un Dios trascendente ha perdido su relevancia y poder en la conciencia colectiva. Nietzsche sostiene que la muerte de Dios tiene profundas implicaciones para la humanidad, ya que desencadena una crisis moral y existencial sin precedentes. Con el declive de la fe religiosa, la sociedad se enfrenta a un vacío de significado y valores, lo que lleva a una sensación de nihilismo, una creencia en la falta de significado último o propósito en la vida. En este sentido, la muerte de Dios es un evento catastrófico que amenaza con sumir a la humanidad en un abismo de desesperación y desesperanza. Sin embargo, Nietzsche ve esta crisis como una oportunidad para la renovación y el autodescubrimiento. En lugar de sucumbir al nihilismo, invita a la humanidad a abrazar la responsabilidad de crear sus propios valores y forjar un nuevo sentido de significado en un mundo sin Dios. Esta tarea monumental recae en los hombros del último hombre, aquel que busca comodidad y seguridad por encima de todo, y que representa el conformismo y la mediocridad. Por otro lado, Nietzsche vislumbra la figura del superhombre, aquel que tiene la voluntad y el coraje de trascender las limitaciones impuestas por la moralidad tradicional y crear sus propios valores. El superhombre es un ser audaz y creativo que abraza la vida con pasión y determinación, desafiando constantemente las convenciones y persiguiendo sus aspiraciones más elevadas. En este sentido, el superhombre emerge como la respuesta al nihilismo y como el verdadero heredero de la muerte de Dios, capaz de enfrentar el desafío de la existencia sin recurrir a la fe religiosa. En última instancia, la muerte de Dios es un llamado a la liberación y la autenticidad. Para Nietzsche, la pérdida de la fe en un Dios trascendente marca el inicio de una nueva era en la que la humanidad está llamada a asumir la plena responsabilidad de su destino. En lugar de buscar consuelo en ilusiones religiosas, debemos confrontar valientemente la realidad desnuda y abrazar la incertidumbre y la contingencia de la existencia. Solo entonces podremos alcanzar la plenitud y la grandeza que Nietzsche tanto anhelaba para el ser humano. Conclusiones. La filosofía existencial de Friedrich Nietzsche es un llamado a la acción y la autoafirmación en un mundo sin certezas absolutas. A través de conceptos como la voluntad de poder, la transvaloración de todos los valores, el superhombre y la muerte de Dios, Nietzsche desafía a sus seguidores a abrazar la vida en toda su complejidad y ambigüedad. Su obra continúa siendo una fuente de inspiración y controversia, invitando a la reflexión sobre las cuestiones fundamentales de la existencia humana en el mundo moderno. Hemos llegado al final de este video.
Ahora hay algo muy importante que puedes hacer por tus amigos, familiares y por los jóvenes. Puedes compartir con ellos este video educativo para que pueda llegar a la mayor cantidad de personas posibles y así podamos crear un mundo mejor entre todos. Si te gustó el video, dale me gusta, suscríbete en nuestro canal y comparte. Muchas gracias.